En términos prácticos, para fines prácticos, se acabaron los contrapesos. Morena y sus aliados lo controlarán todo, controlarán la Cámara de Diputados, seguramente se harán del control del Senado de la República, tendrán mayoría calificada, mayoría para meterle mano cuando quieran, como quieran, a la Constitución. Lucy Bravo. Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches. Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Un gusto, Manuel. Lucy. Muy buenas noches. Arturo, dame, Arturo. Lucy, Manuel, Rogelio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tienen todo el poder, Lucy, tienen todo y más para hacer y deshacer a placer. Así es, y sobre todo porque, bueno, yo creo que aquí sí es importante detenernos a pensar y a preguntarnos cómo llegamos a este punto. Yo creo que efectivamente México en estos momentos está atravesando una erosión democrática, así como ocurre en muchos países en el mundo. Y aunque el catálogo es amplio, hay países que han logrado de alguna manera resistir esta erosión. Hay otros que efectivamente pues han visto cómo sus instituciones democráticas pues se han desvanecido. México no es ajeno a lo que está ocurriendo. Y creo que también es importante recordar que esto no ocurrió de la noche a la mañana. De hecho, esto viene de mucho tiempo atrás, sobre todo viene de un sistema político electoral desafortunadamente que fue y ha sido históricamente secuestrado por los partidos políticos y sus respectivos intereses. Y claro, en estos momentos y esta noche es inevitable pensar que algo definitivamente está muy mal en un país, en un sistema político electoral en el que una fuerza política puede obtener el 54% de los votos y ser representado hasta por arriba del 70% en el Congreso. Claramente las reglas del juego, algo no está bien, pero una vez más, esto viene mínimo, ahora sí que de la época o de la década de los 90, y durante mucho tiempo los que ahora están en la oposición pues también aprendieron a beneficiarse y utilizaron las reglas del juego precisamente para sus intereses, y hoy estamos pues básicamente ante este último acto en el que efectivamente pues esta regla o estas leyes que se crearon para evitar que una sola fuerza política pudiera modificar la Constitución, pues terminan precisamente revirtiéndolo, y termina ocurriendo lo que se supone pues iba a corregir o iba a evitar desde el punto de vista de su creación. Se acabó ese México, parece que se acabó, Arturo. Pues sí, porque mira, para todo efecto práctico, López Obrador y Claudia Sheinbaum están a un senador de obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Un senador que lo van a conseguir sin lugar a dudas. Quizá ya lo tienen. Quizá ya lo tienen. Quizá hasta haya fila. Puede ser que no sepamos quién es. Ya sabemos, les faltaban 3, ya sabemos quiénes fueron los otros 2. Una verdadera vergüenza. Les falta uno que lo van a conseguir. Ahora, esto para todo efecto práctico, Manuel, supone la desaparición de la división de poderes en el país y volver a un presidencialismo que supone una enorme concentración de poder en las manos del Ejecutivo Federal. Porque con la mayoría calificada en el Congreso está supeditado a lo que quiera el Poder Ejecutivo Federal. Y si se logra la reforma judicial, que muy probablemente va a darse, se podría también supeditar, sobre todo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los caprichos, órdenes, deseos del Ejecutivo Federal. Entonces, formalmente seguirá habiendo división de poderes, pero para todo efecto práctico no lo va a haber. Ahora, todos responden al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, 2 comentarios. Lo paradójico. A ver, la decisión que tomó hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una clara muestra de que efectivamente hace falta una reforma judicial. Digo, eso me queda clarísimo. No en el sentido que la plantea López Obrador con la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Que, por cierto, a los integrantes de la Sala Superior ni les toca, ¿eh? No, por eso. A ellos los miden con otra diferente vara. Sí, pero bueno, necesitamos. Y lo que llama la atención es cómo el presidencialismo no se ha ido de México. A ver, la decisión del INE el pasado viernes, ¿a qué responde? Al presidencialismo. Por convicción o por conveniencia. La decisión hoy del Tribunal Electoral, ¿a qué responde? Pues a que por convicción o por conveniencia consideran que el presidencialismo, entendido como una excesiva, amenazante, desequilibrante, ¿sí?,
acumulación de poder en el Ejecutivo, es lo correcto, Manuel. ¿Es el PRI lo que estamos viendo? Sí. No es la cuarta transformación de la vida pública, como tanto repiten. Es la transformación del PRI. Está repleto de priistas. El Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado. Veíamos ahora las caras. Unos llegaron hace 5 minutos, otros tienen ahí 5, otros un poco más años, pero casi todos vienen del PRI, Rogelio. Y en efecto es así. Estamos reviviendo el modelo de los años 70. Un partido fuerte con un presidente, ciertamente presidente cerrado con un control, pero yo quiero comentar, si me permiten, la decisión del tribunal. A ver. La decisión del tribunal es una decisión lamentable, porque pudo haber sido histórica. 4-1 la votación. 4-1, yo diría un que tribunal, una sala superior incompleta, además, porque debería tener 7 cuando debería haber integrantes. sido 4-2, porque Sí. el magistrado Reyes Rodríguez dijo no estoy de acuerdo y al final votó a favor. Sí. Sí. ¿Cuál es un poco técnicamente esa situación? Que el artículo 54 limita que no más de 8% del porcentaje del total de la votación obtenida, por cuanto a los partidos políticos. No hace referencia a las coaliciones. Entonces, las coaliciones y se registran en un vacío, en el periodo de registro, y ahí ellos se reparten. El jefe, digamos, de la coalición de Morena dice este porcentaje para este para este y este para este, y entonces va y le fija las reglas al INE. Como en ese momento no impugnaron, fue el alegato del magistrado ponente, Felipe de la Mata, entonces se hace regla porque no se impugna. Entonces, adiós Constitución, adiós leyes. La regla es la que pone el partido mayoritario y líder de la coalición. Ahora, eso se queda ahí. Y como los demás no impugnan, entonces ahora que es el momento de impugnar el resultado final, dice, no hay oportunidad, número 1. 2, las coaliciones no están reguladas. Entonces, pese a que, como bien dice Lucy, el porcentaje es claramente no correspondiente, no es lo mismo 54 a 72. Entonces dicen, reconocemos que no tenemos un sistema de representación pura en México. Tenemos un sistema de representación mixta, no sé qué sea esa cosa. Y de aquí al próximo proceso electoral podemos modificar la ley para que aclare la Constitución. Por ahora nos quedamos con los criterios de 2018, 2021, 2014. En 2018 nos equivocamos, en 2021, pero nadie dijo nada. Y hoy teníamos la oportunidad de ir a la Constitución y preferimos seguirnos equivocando. Entonces declaran que están equivocados en el criterio, pero que estas son las reglas. ¿Cuáles reglas? No es jurisprudencia, pese a que la magistrada presidenta lo haya dicho. No es jurisprudencia porque nunca se sentó la jurisprudencia. Son criterios al modo. O sea, lo que nos dice Rogelio es los criterios, el sentido del voto de la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral no estuvo apegado a lo que debía ser, digamos, reflejar el sentir la voluntad de los ciudadanos en las urnas, en la votación del domingo 2 de junio. En absoluto no. La Constitución no es un artículo, no es el artículo 54, por más que el 54 se ha discutido. Hay otros artículos armónicos, sistemáticos, el principio de la efectividad del sufragio, sin duda alguna, los principios electorales que deben de regir, la equidad, la igualdad y sobre todo el papel de un tribunal en materia electoral. Aunque decía Mónica Soto que la democracia está más viva, la presidenta del Tribunal Electoral, la más viva que nunca, ya sin pudor. Pasaron unos cuantos minutos de esta votación y el Verde ya le cedió 15 diputados a Morena. No ha iniciado la legislatura y ya empezó la transacción, el intercambio de legisladores para que Morena tenga la mitad más uno. Morena por sí solo tiene 251 diputados ya. Y esa es una mayoría también construida de manera artificial. En esas andamos. En esas andamos. Y mira, el senador que le falta para tener también la mayoría en el Senado a Morena, ni siquiera es un senador que tenga que afiliarse a Morena. Simplemente que vote en el sentido que quiere Morena, pudiendo ser del PAN o pudiendo ser del PRI. Habrá que ver cuáles serán las consecuencias. Bueno, como estos de ello, del Macabean. PRD o de lo que era el PRD. Porque el PRD, ¿no? Que dicen que son congruentes y que ellos no están traicionando a nadie y que no le deben nada a nadie. Que porque toda su vida han sido de izquierda y ahorita la izquierda está representada por Morena y que no van a traicionar sus Pero principios pidieron el de toda la vida. voto Pero por el PRD, por el PAN y por el PRI, por la alianza opositora. criticando a Morena. Criticaban y a la cuarta transformación, ¿no? Sí. Y mira, bueno, pues hoy es muy difícil decirte porque ahí están los videos, los acabamos de ver, ahí están los videos, ¿no? Entonces, es verdaderamente, a ver, Manuel, ¿no tendrán la más mínima vergüenza? Yo creo que no.
Yo creo que no. No, bueno, la muestra es que no pasaron ni 20 minutos. Una vez consumado, pues sí, el fraude de la sobrerepresentación, les regresaron los diputados que habían utilizado para inflar la votación y pues y no solo eso, esto le va a permitir a Morena pues efectivamente controlar los órganos de gobierno en la Cámara durante al menos 3 años. O sea, creo que nada ocurre por mera casualidad y sobre todo porque... Y en el Senado tiene ya también la mayoría, porque son 66. Sí, claro. Entonces, los 6 años van a poder controlar los órganos de gobierno. Y partimos del hecho de que, a ver, de entrada, bueno, también lo escuchamos en las últimas horas, ellos hablaban de ser ya la segunda fuerza política y que no podíamos seguir refiriéndonos al Partido Verde como el partido satélite, que falta de respeto, cuando, perdón, pero pues en los votos y en cuanto a los resultados en las urnas, no son la segunda fuerza política, pero pues esa es la distorsión el Verde en la que hemos caído. 6 distritos electorales. De Exacto. 300 ganó 6. El PT no ganó ni uno. Y aún así están como están las cosas. Y en ese sentido quiero dejar anotado algo. Esta decisión fue inconstitucional. El tribunal encargado de la constitucionalidad electoral fue inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice el artículo que tanto discutieron en el 54, que para que un partido acceda, voy a hablar del partido, acceda al reparto de la representación proporcional, tiene que haber cuando menos registrado a 200 distritos a candidatos. Por supuesto que el PT no lo hizo. El Verde en algunos casos no lo hizo. ¿Quién sí lo hizo? Morena, por supuesto. Entonces, el criterio que adoptan es que no lo registraste como partido, pero te prestamos las coaliciones. Esa es una construcción metaconstitucional, porque el ciudadano no vio allí al candidato. ¿Cómo vamos a mandarle un diputado de representación proporcional si no hubo candidato en el distrito donde va a estar ese diputado? Eso es un fraude a cualquier sistema democrático, por supuesto. Pues sí, ahora va todo pegado, es decir, todas son piezas sueltas de un rompecabezas que estamos tratando de armar, porque la primera víctima de esta mayoría aplastante va a ser el Poder Judicial, porque van a aprobar la reforma al Poder Judicial y se van a seguir con los órganos autónomos y después con lo que se les ocurra y se les antoja. Y mira, supone supeditar al Poder Judicial, supeditar al Poder Legislativo y desaparecer al Estado. A ver, ¿qué entiendo yo ahorita por Estado? Los órganos autónomos del Estado independientes del gobierno. ¿Cuáles quedarían todavía como parte del Estado? El Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, el INEGI. Y a ver si no acaban metiéndoles manos. Porque, a ver, si van a poder modificar la Constitución sin tener que negociarlo con nadie, en una de esas lo primero que hacen es quitarle la autonomía al Banco de México. Y eso que supondría que entonces bastaría un memorándum del secretario de Hacienda al Banco de México pidiéndole determinada cantidad de dinero para financiar gasto del gobierno para que el Banco de México tuviera que hacerlo. Y si así sucediera, pues el gobierno empezaría a gastar ese dinero, a generar demanda, y si la oferta no aumenta en la misma proporción, se te empieza a disparar la inflación de una manera como nos sucedió en los años 70 y 80. Y no habría Poder Judicial que interviniera en el tramo, digamos, legislativo, porque te podrías pasar el proceso legislativo por donde se te ocurra y alguien va a ir a impugnar una cosa que nadie va a detener nunca, que nadie va a frenar nunca, porque el Ejecutivo lo controlaría todo, al Legislativo y también al Judicial. Ahora, mucha, digamos, de la discusión que se ha dado en días recientes, pues tiene que ver con este famoso mandato, ¿no? ¿Qué interpretar como mandato después de lo ocurrido en las urnas en junio pasado? Bueno, eso también es algo que efectivamente pues estaremos estudiando, yo creo que de aquí a muchos años más, porque la interpretación que ellos hacen, bueno, yo no estoy del todo segura que efectivamente todos aquellos que votaron mayoritariamente, por lo menos, nadie está negando eso, nadie está negando los resultados apabullantes que obtuvieron, pero tampoco creo que en esa ruta pues forzosamente se tenga que transitar por erosionar no solo tus instituciones, tus órganos autónomos, sino también tus relaciones comerciales. O sea, realmente se está llevando a un extremo, pues sí, preocupante, y no nos puede sorprender evidentemente que pues estas voces pues sean cada vez mayores las que estén alzando la mano. Y sobre todo que se ha llevado este proceso de una manera tan pues acelerada, totalmente a vapor, ¿no? Ya lo decías, esta aplanadora y de una manera totalmente innecesaria. Creo que al final, teniendo precisamente ese bono, ese mandato, esa confianza que les depositaron los votantes, pues tenían realmente mucho tiempo para llevar a cabo cualquier cambio
estructural, ya lo decía Arturo, bueno, nadie puede negar que el Poder Judicial pues tenga muchas cosas que mejorar, pero no es la manera, no es la forma, no son las señales que se deben enviar. Déjame dejar una anotación. El día de mañana, si no es que ahora ya estarán los analistas, expertos diciendo, la Corte, ¿cuál es el papel de la Corte? Y no tiene ningún papel la Corte, lamentablemente porque la Corte se puso a sí mismo un freno que es la incompetencia de origen. ¿Qué es eso? Es que la Corte no le entra a la trifulca política. Por eso creó este órgano uninstancial, déjenme decirlo. Ningún sistema procesal puede apostarle a un órgano de una única instancia. Todo órgano judicial tiene que tener un esquema de revisión. El tribunal no lo tiene. Debía ser la Corte. Pero la Corte se revisó y dijo que no tenía competencia porque no quería entrar a la trifulca política. Y hoy está por la trifulca política a punto de extinguirse. Pues sí. Y con ella muchas otras cosas. Manuel, el mes de septiembre va a ser clave. El 1 de septiembre llega el nuevo Congreso, un mes, el último mes de la administración de López Obrador, antes de que el 1 de octubre entre Claudia Sheinbaum, y creo que va a ser un mes muy interesante. Pues estamos a 33 ¿Qué días. va a ser el Congreso de la Unión ese primer mes en el cual esos diputados, esos senadores ya están en el poder? ¿Tú lo dudas todavía que va a ser? No, pero, hombre, yo soy terriblemente optimista. Todavía pienso que pudiera, sí, ahí la cordura, ¿no? Pero la verdad es que siendo realistas... ¿Pero la cordura de quién? Va a ser, ese es el tema, la cordura de quién. Ese es el tema. Un presidente que está echado para adelante, abriendo frentes a 33 días de dejar el poder y que le complica en demasía el escenario a su sucesora, a la mujer más votada, la persona más votada de la historia de este país. Ahora, Manuel, a ver... Todo lo que hizo López Obrador para concentrar el poder en el Ejecutivo, a partir del 1 de octubre, ¿realmente se lo va a soltar a Sheinbaum? Pues lo veremos. Arturo, gracias. Muchas gracias. Rogelio, gracias. Lucy, gracias. Gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.